Ya, está listo, Jaime, puedes empezar. Bien, buenas tardes a todas y todos. Eh, Bienvenido a este coloquio Psicología en Contextos Rurales. Además de darle la bienvenida, les agradezco a todas y todos por su participación en este evento, que veo que tiene bastante convocatoria. Para nosotros es muy importante su participación y el apoyo que están dando al abordaje de este tema. Para nuestra facultad, para nuestro doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, y también para nuestro laboratorio de estudios del bienestar en la niñez, es muy importante este coloquio. Todos nuestros coloquios en general, los que hemos realizado, son relevantes y buscan hacer una contribución, pero este tiene un aporte muy especial. En él estamos planteando tres temas de gran relevancia para nosotros. Uno, en primer lugar, es dar inicio y dar los primeros pasos en una contribución al análisis y la discusión de la importancia de la condición de ruralidad en la configuración de la subjetividad humana. Pensamos que la psicología ha desatendido, ha dejado ausente en buena medida el abordaje de esta condición en la configuración de la subjetividad, así como también lo ha hecho con otros temas de relevancia, como el tema de la pobreza, la etnia, el género, también en buena medida. Este es un tema que se ha ido desarrollando en el último tiempo, recientemente, en la región, que ya se han dado algunos pasos y que tiene una contribución de importancia ya acumulada, y en la cual para nosotros es un orgullo poder hacer un aporte, agregar un granito de arena en ese proceso. En el último tiempo se ha estado tras un proyecto de desarrollo de una psicología de la ruralidad, ya seguramente tendremos oportunidad de conversar. Se ha ido desarrollando una serie de iniciativas, redes de trabajo, equipos de coordinación y de producción de investigación al respecto, algunas importantes publicaciones que también seguramente vamos a conocer en el coloquio de hoy día. Para nosotros, por lo tanto, es de enorme valor poder sumarnos a este proceso y contribuir con este coloquio en principio. Entonces, una primera razón por la cual les agradecemos su participación y su apoyo en la organización en el desarrollo de este coloquio es porque nos fortalece esta posibilidad de contribución a este gran tema y que pensamos que hace un aporte importante a un vacío de la psicología, de nuestra psicología. En segundo lugar, este coloquio es de gran importancia porque él ha surgido, se ha organizado en el proceso de preparación y construcción de la tesis doctoral de la profesora Verónica Cerruto, que lleva por título hasta ahora estudios lleva por el desarrollo hasta ahora el título de ruralidad, identidad, bienestar, una interrelación en adolescentes de contextos rurales. Esta tesis es una tesis que esperamos que tenga una contribución importante en este debate, seguramente así lo será, y que tiene una importancia especial en nuestro laboratorio, porque como quizás con muchos hemos conversado, es una posibilidad de contribución al estudio de las niñeces en el bienestar. Pensamos que el conocimiento, análisis de los bienestares en general y en particular los bienestares asociados a los distintos tipos y características de los niños, niñas y adolescentes es un tema de gran relevancia. Creo que esta tesis tiene una contribución especial, tenemos mucha energía puesta en ella porque nos va a ayudar a completar un análisis de las diversidades de las niñeces y de las diversidades del bienestar en relación a ella. Así que en segundo lugar es muy importante este coloquio porque nos permite darle impulso, generar ciertos temas, conocer y darle soporte al desarrollo de este proyecto de investigación. Y en tercer lugar,
también es muy importante para nosotros este coloquio, porque nos permite concretar también un afán relevante para nuestra línea de investigación, que tiene que ver con potenciar los desarrollos, los aportes a la psicología desde el sur, desde del sur global. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de discutir sobre el desarrollo realizado en el sur, y nos va a permitir, por lo tanto, afianzar las relaciones sur-sur, que, disculpen que el ruido, que es un afán importante de nuestro proyecto de investigación, y pensamos que tiene mucha trascendencia para el desarrollo de la psicología. Así, hoy día contaremos con las presentaciones del profesor Jader Ferreira Laite, que es doctor en Psicología Social de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, postdoctorado del Núcleo de Psicología Comunitaria de la Universidad Federal de Ceará, miembro del Grupo de Estudios en Género y Masculinidad de la Universidad de Pernambuco y graduado en Psicología de la Universidad Estatal de Paraíba, y así como también magíster en Psicología de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Él es profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande del Norte y trabaja en el campo de la psicología y política a partir de temas de articulación entre psicología y contextos rurales, movimientos sociales rurales y la producción de sentido sobre la ruralidad. También tendremos la presentación de la profesora Susana Fisancho Hidalgo, que ella es doctora en Psicología del Desarrollo de la Universidad de Fordham, Nueva York, y es magíster en investigación en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también profesora principal del Departamento de Psicología de esa misma universidad. Ella es coordinadora del Grupo de Investigación en Cognición y Aprendizaje, y investigadora en Desarrollo y Educación Moral, Desarrollo Cognitivo, Constructivismo, Psicología de la Educación, con distintos focos, con especialidad en Psicología de la Educación, en Educación Ciudadana, Desarrollo Social y de la Democracia, Educación y Cultura, así como también en Epistemología del Profesor. Muchas gracias, Jader, muchas gracias, Susana, por la participación en este coloquio. Bien. Gracias, Jaime. Solo para dar inicio a las presentaciones tanto de Jader como de Susana, quisiera contribuir a lo que ya has mencionado, la importancia de comenzar a investigar, a hacer investigaciones, que la academia dé mirada hacia la investigación en territorios rurales, porque estas investigaciones deberían tener como propósito dejar atrás o eh, desaparecer de alguna manera esta dicotomía entre lo rural, urbano, y que incluso se sostiene o se plantea una relación hegemónica donde cuando hablamos de ruralidad pensamos en lo atrasado, en lo desactualizado, lo estático, ¿no? O solo el trabajo en el campo, ¿no? La agricultura. Y cuando hablamos de lo urbano, más bien nos vamos al otro extremo, como lo moderno, lo avanzado, cuando también olvidamos que en la ciudad, la parte urbana, hay lugares donde están atrasados, donde tienen muchas necesidades, pero cuando planteamos esta dicotomía, solo damos la mirada positiva hacia lo urbano y la mirada negativa hacia lo rural, y eso hace esta mirada del déficit, esta mirada hacia lo negativo, de hecho no contribuye para nada al desarrollo tanto del territorio como de aquellas personas que viven y se desarrollan en estos contextos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que se promueve este espacio, porque creo que igual es innovador dentro del doctorado, tomando en cuenta que la ruralidad, bueno, es un concepto que aún está en construcción, porque antes hablamos de ruralidad como algo único, tal vez con ciertas características estables, pero hoy en día está cambiando tanto que incluso tenemos el concepto de nueva ruralidad, porque aún no lo logramos definir, un concepto que está en constante cambio y más bien se podría decir que es polisémico, ¿no? Por sus diferentes y múltiples significados y características. Así que yo creo que las presentaciones tanto de Jader como de Susana nos va a permitir observar ese acercamiento, ya sea metodológico como teórico, de poder investigar, conocer más estos territorios y a sus poblaciones, ¿no? Desde sus particularidades y desde sus necesidades también. Así que, bueno, vamos a iniciar primero con Jader. Así que, Jader, te dejamos todo, todo el panel para ti. Gracias. Bom, boa tarde.
a todas as pessoas aqui presentes que nos acompanham. Gostaria de agradecer enormemente o convite, né, feito pela Universidade de Desarrollo, pela Faculdade de Psicologia. Agradecer ao professor Jaime, a Verônica, saudar a professora Suzana, quem estou conhecendo hoje. Eu vou falar em português porque o meu portunhol não é tão bem e para não cometer violência com o idioma espanhol, vou falar em português, despacio. Esse tema das ruralidades, ele tem nos convocado bastante, né, desde nosso percurso, ainda na graduação e na pós-graduação, e também agora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos tentado produzir uma aproximação da psicologia a esses contextos, né, tendo em conta toda a diversidade em que esses contextos podem se apresentar. Então, eu gostaria de falar algumas coisas, eu tentei organizar um pouco a minha fala no sentido de pensar inicialmente como é que podemos pensar uma abordagem psicossocial das ruralidades. Depois, o que é que nós entendemos, né, por rural, o que é que nós estamos chamando de ruralidades, e terceiro, por fim, de pensar a partir de sobretudo de duas pesquisas que nós trabalhamos aqui na orientação, né, de duas dissertações de mestrado, como é que a gente trabalhou essa ideia dos modos de significação em torno, do ambiente rural, a partir de dois contextos, e aí eu trago essas duas experiências por conta, né, do tema do programa de Psicologia sem Desenvolvimento, porque foram pesquisas realizadas com jovens de comunidades rurais e uma outra com pessoas idosas também de uma outra comunidade rural. E aí, para que a gente pudesse minimamente dialogar com as pessoas que estão no processo de formação num programa de pós-graduação em Desarrollo, não? Então, a gente tem identificado, né, isso é um fato constatado, dessa tradição eminentemente urbana da psicologia, voltada para os estudos rurais, né? A tradição da psicologia de uma ciência urbana e que expõe uma carência de reflexões sobre importantes sujeitos e coletivos das sociedades que produzem a sua existência em contextos rurais, seja em relação de integração, de conflito, de contradição ou de continuidade com a vida urbana, como a Verônica falou no seu início, né? Por outro lado, nos últimos anos, né, e sobretudo desde 2013, quando houve o primeiro congresso, encontro latino-americano de psicologia rural na cidade de Posadas, na Argentina, né, organizado pelo professor Fernando Landini, a gente tem visto e a literatura tem apontado que hoje esses contextos rurais eles têm sido um campo de interesse para a psicologia, seja do ponto de vista das investigações científicas, como também de intervenção de diversos profissionais que têm atuado nesse campo. E eu acredito que grande parte desse interesse ele está hoje materializado, né, na Rede Latino-Americana de Psicologia Rural, que foi criada em 2018, né, 2019, desculpe, no terceiro Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural em Bogotá, na Colômbia, pelo esforço que tem sido feito de investigadores, investigadoras e profissionais latino-americanos que trabalham no âmbito das ruralidades. Então, há uma mobilização em diversos países da região de produzir um conhecimento e de refletir a prática psicossocial no âmbito das ruralidades. No Chile, né, sede desse programa, a gente tem alguns nomes que têm se destacado nesse campo, como a professora Verônica Monreal, o professor Rodrigo Rojas e a Verônica Cerruto na sua tese de doutorado, né, em andamento, e outros colegas, né? No entanto, a preocupação que nos vem, né, ao pensar sobre essa aproximação da psicologia aos contextos rurais, ou que a gente precisa ter em mente é uma leitura atenta desse interesse nosso pelo tema das ruralidades, sob pena de que a gente faça uma mera transposição, uma mera replicação do conhecimento psicológico, já consolidado a partir, né, de outras realidades, sobretudo do cenário urbano, em fazer uma mera transposição para os contextos rurais. O Singh ele aponta uma certa insatisfação, né? Ele tem falado de uma certa insatisfação de psicólogas e psicólogos de países periféricos
né, e já me lembrou bem aqui do Sul Global, de uma preocupação e uma insatisfação com uma centralidade que o conhecimento acadêmico ele tem dado na produção de conhecimento a partir de um cenário europeu ou norte-americano, e como esse conhecimento ele se torna limitado diante das particularidades vividas em muitos países do globo. Reconhecemos, né, que muitos desses desafios vão se produzir na aproximação da psicologia aos contextos rurais, entre eles, por exemplo, destacar como é que a gente pode pôr em diálogo um conjunto de teorias e técnicas em psicologia que não foram produzidas considerando as singularidades dos sujeitos e dos territórios rurais e dos seus modos de vida, né, nesses diversos ambientes. Então, a gente vê uma distância teórica com a categoria rural e que, para desconstruir essa distância, vai exigir um esforço adicional nosso, a que se permita a própria psicologia ser provocada e interpelada pelas distintas expressões de ruralidade, bem como pela variedade sociocultural dos sujeitos e grupos que as integram. Então, talvez a tarefa seja mais não perguntar, né, como a psicologia pode contribuir aos contextos rurais, mas perguntar à psicologia o que tem de atualidade no seu cenário teórico-metodológico que é possível fazer uma leitura culturalmente sensível das ruralidades. Talvez as ruralidades tenham muito mais a nos ensinar, a nos interpelar, do que o contrário. Mas o que é que a gente está aqui identificando como rural ou como ruralidade, né? Esse debate ele tem sido, né, um debate que já se consagrou, digamos assim, no campo, principalmente da sociologia, da antropologia, né? E a psicologia está correndo atrás do que a gente chama aqui do prejuízo. A gente tem nesse debate, né, visto como um conjunto de práticas sociais alimentam representações, sentidos e narrativas sobre o meio rural que, em grande medida, reconhecem o rural como espaço da dispersão demográfica, com predominância da paisagem natural ou cultivada por agricultores e agricultores, como especialmente o setor produtivo voltado para as atividades agropecuárias e como também dependente do sistema urbano. Parte dessas representações apontam o rural como sinônimo de atraso, residual, né, perdido no tempo. Então, ainda hoje a gente tem um imaginário que alimenta o rural sob esses termos. E aí, um debate, ele marcou, portanto, as compreensões sobre o rural. Houve um debate que foi se dando, né, especialmente na Europa, em que, de um lado, se falava do desaparecimento do rural e o outro do renascimento do rural, né? O José Lee da Veiga, que é um autor brasileiro, ele sintetizou muito bem esse debate no artigo, né, escrito por ele, onde ele vai apontar exatamente que houve aí um debate que, por um lado, se advogava, sobretudo na França, um renascimento do rural, né, sob outros termos, porque aí foram novas dinâmicas sociais se desenvolvendo, sobretudo na França, em que pequenos proprietários, né, agricultores e agricultoras camponeses, foram reposicionando o seu lugar na produção de alimentos saudáveis, na produção de alimentos orgânicos, que produziam uma aliança com consumidores urbanos, a fim de buscarem produtos com uma garantia, né, de que pudessem se tornar saudáveis para o consumo, né, haja visto um crescente uso, por um lado, por exemplo, dos contaminantes, dos agrotóxicos, né, e também de um interesse de pessoas das próprias cidades de retornarem ao campo para buscar um estilo de vida que a cidade, no seu caos, no seu desenvolvimento desordenado, já não possibilitava mais essa tranquilidade, né? Então, havia essa ideia de uma recomposição, de uma busca por um novo rural que necessariamente não o colocava na condição de setor produtivo. Por outro lado, a ideia de um desaparecimento do rural em função exatamente do processo de avanço da urbanização que se colocava no tecido social, a ponto de que esse processo de modernização e de urbanização ele fagocitaria todo o tecido social e de que chegaria também nos territórios rurais, a ponto de que todas essas áreas se tornassem espaços urbanos, né? Então, esse debate, né, o L. da Veiga resumia que
as duas teorias, as duas teses tinham uma relativa verdade, porque elas liam contextos. Seja o contexto francês ou o contexto italiano, né, elas diziam de realidades específicas, portanto, tanto uma como a outra poderia ter lá a sua validade empírica. No caso da América Latina e do Brasil, né, a gente percebe que os contextos rurais eles são marcados, de um lado, por um acirrado investimento no modelo produtivo de agricultura industrial, com a finalidade da exportação dos seus produtos para o mercado externo, sobretudo os países do capitalismo avançado. Esse modelo ele se constitui por grandes corporações internacionais e empresariais, concentra a maior parte das áreas agricultáveis, promove enormes danos ambientais e avança de modo violento sobre territórios historicamente ocupados, como dos povos originários e tradicionais, tais como indígenas, camponeses, quilombolas, populações ribeirinhas e extrativistas. Sem contar que, em muitos países da América Latina, nós não tivemos a realização de um programa efetivo de reforma agrária que pudesse corrigir as históricas concentrações de terra que existem nesses países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil até hoje é um país que tem aumentado, inclusive, a sua concentração fundiária de forma violenta. Por outro lado, também nesse contexto latino-americano, a gente identifica um histórico de lutas de resistência na região em diferentes ciclos, que vão desde o processo de colonização europeia e a consequente destituição dos territórios ocupados por povos originários, passando pelo surgimento de ciclos econômicos que adotaram o trabalho escravo, tanto desses povos quanto dos povos capturados na África, até os processos de modernização do meio rural, a partir da chamada Revolução Verde, que em países como o Brasil ampliou a concentração fundiária, intensificou os danos ambientais e promoveu a expulsão de pequenos agricultores de suas terras de trabalho e de moradia. Dentre essas formas de resistência, podemos registrar aqui a diversidade com que se apresenta a agricultura familiar, que em distintos países da região é responsável pela geração de empregos, de produção de alimentos saudáveis e de preservação de um patrimônio socioambiental, muito embora não tenha, sob a ótica governamental, o devido reconhecimento, pois sobre essa agricultura familiar recai uma fragilidade em investimentos e políticas públicas que possam assegurar o seu desenvolvimento sustentável. E basta ver nos números de investimentos, né, de recursos alocados pelos governos nos planos de desenvolvimento dessas safras, como a agricultura familiar fica muito atrás desse processo. O Key, ele informa que, a partir do processo de globalização e os seus impactos sobre a população rural latino-americana, alguns temas passaram a ser marcantes nos estudos rurais, tais como as lutas e protestos de camponeses, indígenas e de mulheres, as distinções entre modelos produtivos, empresariais e camponeses, a pobreza e a precarização do trabalho rural, a reforma agrária e demais políticas públicas de desenvolvimento rural. No que se refere à incorporação do tema das ruralidades pela psicologia latino-americana, tem-se identificado, em alguns estudos, apontam um maior interesse da psicologia social comunitária, né, como, digamos assim, uma sub-área da psicologia que tem se apropriado desse campo, abordando questões tais como saúde mental, pobreza, identidade, desenvolvimento, trabalho, meio ambiente e relações de gênero. Boa parte desses estudos fazem referência ao contexto sociocultural dos países que são realizados. Por exemplo, a articulação do tema da saúde mental com o fenômeno da seca na região do semiárido do Nordeste brasileiro, por exemplo. Acreditamos que esse interesse ele se deva, em parte, da psicologia social comunitária, né, ele se deva, em parte, inspirado pelo movimento de crítica realizado em torno da psicologia latino-americana no final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, que se converteu num marco teórico e político importante para a disciplina na região. Essa crítica atingiu os modos de produção de conhecimento e de atuação profissional da psicologia em diversos países da América Latina. Martin Baró, um dos protagonistas desse movimento, realizou importantes questionamentos a dois aspectos que identificou na psicologia latino-americana.
uma adoção acrítica dos sistemas psicológicos norte-americanos, gerando uma descontextualização na produção de conhecimento e uma ausência de uma epistemologia que dialogasse com a realidade dos países latino-americanos, marcada por profundas desigualdades sociais e regimes políticos ditatoriais. Para o autor, seria fundamental, desde um ponto de vista dialético, operar uma vinculação entre estrutura psicológica e estrutura social. Silva Lane, uma autora brasileira, né, ao questionar a pertinência da importância da psicologia norte-americana para a realidade latino-americana, ela apontou, né, abre aspas, o ser humano traz consigo uma dimensão que não pode ser descartada, que é a sua condição social e histórica, sob o risco de termos uma visão distorcida ou ideológica do seu comportamento. Assim, inspirados na tradição do materialismo histórico dialético, os autores dessa vertente crítica viam na psicologia social comunitária uma importante ferramenta de transformação social. Uma obra marcante também nesse sentido, a da professora Maritza Monteiro, da Venezuela. Bom, passadas essas quase 5 décadas, né, desse movimento que culminou numa importante transformação da psicologia social e na emergência de uma psicologia social comunitária, reconhecidamente latino-americana, indagamos a atualidade dessa crítica, tanto a partir das transformações sofridas na região, com o avanço da agenda neoliberal e a ampliação de conflitos sociais e políticos, sobretudo de natureza socioambiental, como também da emergência de diferentes correntes de pensamento crítico que aportaram contribuições à psicologia social na América Latina, como a análise institucional, a antipsiquiatria, a psicologia histórico-cultural, o construcionismo social e, mais recentemente, correntes de pensamento pós-colonial e do chamado giro decolonial. Portanto, uma abordagem psicossocial das ruralidades, né, tendo em vista o contexto latino-americano, tem se colocado como um desafio que passa por, né, eu vejo, por 2 questões. Uma primeira, reconhecer a complexidade histórica, sociocultural e geopolítica da região e como essa mesma complexidade atravessa os modos de subjetivação. E segundo, como é que esse variado corpo teórico conceitual pode ser mobilizado para dialogar com os contextos rurais, sem perder de vista a referência a um conhecimento sempre parcial e politicamente situado, como nos ensina Dana Haraway. Bom, e aí para pensar, né, esse exercício aí de um diálogo, né, desses corpos teóricos com os contextos rurais, a gente tem tentado articular isso a partir de modos de significação ou da produção de sentidos que os mais variados sujeitos, né, e grupos que vivem em contextos rurais apontam que sentidos se produzem sobre essa própria experiência de ruralidade, de viver no campo, né, de produzir, de trabalhar nesses cenários. Uma primeira linha de pesquisa nossa, ela tem relação com o modo pelo qual as pessoas elaboram sentidos sobre suas existências, marcadas por um patrimônio sociocultural que constitui as ruralidades. Ou seja, como significam o meio rural e como essas formas de conhecimento ensejam práticas específicas nos seus territórios. Esse esforço tem sido feito, sobretudo, né, em diálogo com a perspectiva construcionista social, de autores como Ibáñez, Tomás Ibáñez, Mary Spink no Brasil, que considera as interações como importante forma de ação social historicamente localizadas e geradoras de sentido. A gente sabe que as interações sempre foram um foco de interesse da psicologia social, mas que a própria ideia ou compreensão do que são essas interações variam bastante a depender das abordagens teóricas e das epistemologias que as sustentam, né? Mas aqui, o conhecimento, né, nessa perspectiva, ele é produzido, o conhecimento produzido sobre os fenômenos, a partir de tais interações, se nutre, portanto, de particularidades sociais e culturais que orientam o curso ativo, cooperativo e também conflitivo dessas relações. Nessas interações, a linguagem comparece como uma força capaz de uma força ativa capaz de se constituir como uma prática social, deixando de ocupar um lugar de representação para a ação no mundo, como nos lembra Tomás Ibáñez. Nesse sentido, há uma atenção para o caráter performativo das formas discursivas que são mais reconhecidas pelos seus efeitos práticos.
Essas perspectivas têm, portanto, permitido situar contextos rurais a partir dos modos como seus habitantes agenciam saberes, que ora indicam permanência no conjunto de racionalidades que definem as ruralidades, ora indicam novas possibilidades de nomeação, fazendo com que essas mesmas ruralidades sejam ampliadas enquanto materialidade para novas dinâmicas sociais. Ou seja, a gente tem identificado, né, que nesse sentido sobre as ruralidades, nós tanto encontramos repertórios, digamos, já históricos sobre o meio rural, como a ideia do atraso, né, do residual, daquilo que é contrário ao desenvolvimento, à urbanização, mas também de reconfiguração dessa cena rural como uma cena, inclusive, desejada e projetada como forma de construção da sua própria vida nesses novos espaços. Um primeiro estudo, né, que foi uma dissertação de mestrado da Isabelle Silva, o interesse desse estudo nosso foi voltado para investigar sentidos produzidos por jovens estudantes, moradores de comunidades rurais do Nordeste brasileiro, como é que esses jovens significavam o tema da diversidade sexual. Esses jovens eram estudantes de um Instituto de Educação Federal em nível de ensino médio. Assim, esse estudo nos interessou analisar como que o ambiente educacional contribuía na elaboração desses sentidos sobre tanto o rural quanto a própria ideia de diversidade sexual. A diversidade sexual, ela que é compreendida por meio das múltiplas possibilidades, né, de identificação das pessoas, para além da categoria de sexo universal, heteronormativa ou vinculada a um determinismo biológico, ampliando os modos de vivência das sexualidades e das práticas sexuais para além do binarismo homem-mulher. Esse tema veio a partir de um próprio interesse da Isabelle, que era psicóloga do Instituto Federal, e que muitos e muitas estudantes a procuravam exatamente para tratar de questões, né, de conflitos que emergiam na identificação dessa identidade de gênero disruptiva e que abriam conflitos, seja nas comunidades rurais, com suas famílias, quanto nos espaços de sociabilidade dessas pessoas jovens, né? E aí, nesse estudo, a gente identifica repertórios produzidos pelos jovens em torno da que essa diversidade apontavam tanto para sentidos que, de um lado, redefiniam as práticas sexuais, não mais como uma concepção naturalizada, mas como construídas a partir de trocas afetivas e de sentimentos que muitas vezes eram experimentados com certo constrangimento, na medida em que não correspondiam às convenções socialmente estabelecidas. Por outro lado, a diversidade sexual também se fazia identificada por uma referência heteronormativa e medicalizante, na medida em que era patologizada por quebrar uma ordem natural. Os jovens identificavam na comunidade rural e no ambiente familiar expressões de reforço desses padrões normativos, de censura das diversidades sexuais. Justificavam que esse modo conservador poderia ter relação com uma concepção em que o meio rural parece refletir um antigo imaginário social marcado pelo atraso, pela carência, pela tradição, diferentemente do espaço urbano, lugar por excelência da modernidade e da diversidade. Era interessante porque os jovens eles tomavam a cena urbana como um lugar evoluído e desenvolvido, portador de novas perspectivas e oportunidades que muitas vezes não encontravam no meio rural. Tem um depoimento de uma participante do estudo que ela, a primeira vez que ela entra no shopping center, na cidade de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, que ela se surpreende, havia um casal de 2 garotos, andando de mãos dadas e trocando carinhos no espaço do shopping center. Então, aquela cena chamou a atenção e que ela identifica aquela cena de possibilidade da diversidade sexual e de gênero se expressar porque era o espaço urbano, o lugar por excelência, digamos assim, do desenvolvimento da modernidade, como o espaço do shopping center. E aí ela remonta com a sua cena rural, encontrando aí uma dicotomia entre esses dois contextos. Obviamente, como a gente já tem falado, que essa construção ela é histórica, né? Então, nesse disputado jogo discursivo, portanto, a gente percebeu como a instituição escolar cumpria uma importante função de mediação, na medida em que ela possibilitava um conjunto de reflexões a partir do seu projeto pedagógico e da atuação de boa parte do seu corpo docente, a uma reflexão sobre a diversidade sexual
a partir dos seus marcos históricos e sociais, que permitiam desenvolver reflexões e questionamentos junto a esses jovens sobre uma suposta natureza sexual que orientasse o desejo das pessoas, dos sujeitos. Né? Então, o primeiro estudo, né, nesse campo, né, que é articulando aí com a juventude, e um outro estudo, aí já trabalhando uma investigação sobre os sentidos produzidos por moradores idosos de uma comunidade rural do Nordeste brasileiro, sobre o que era esse processo de envelhecer numa comunidade rural. Então, o Jobson, que foi o mestrando que defendeu essa dissertação, a gente, nesse estudo, tomou essas dimensões de geração e de ruralidade como mediadores desses atos de sentido, né? E assumimos um olhar posicionado diante das especificidades do que se possa configurar as experiências de envelhecimento em um contexto marcado por grupos familiares que têm nas práticas agropecuárias e na aposentadoria sua principal fonte de renda e vivendo numa região semiárida. Os moradores idosos da comunidade produziam sentido sobre o meio rural, aproximando-os às atividades agropecuárias e a uma paisagem natural, sendo que esta pode oferecer os recursos necessários, água e terra, para o desenvolvimento de uma agricultura de base familiar, com a finalidade de consumo para a própria produção. Garantir, através do trabalho, alimentos saudáveis que possam ser compartilhados na comunidade e gerar melhores condições de vida. Não obstante, a vida no meio rural foi significada também pela marca da desassistência, da falta de interesse de investimento do Estado na região, sobretudo em solucionar o problema da escassez hídrica. Diante do cenário de vulnerabilidade, a comunidade passou a acionar um recurso discursivo da ordem do divino, como uma forma de suporte, fazendo da religiosidade uma importante estratégia de lidar com as adversidades vividas no cotidiano. Já a experiência de envelhecer nesse contexto rural também apontou uma multiplicidade discursiva, ora associada com ganhos de experiência, ora uma vida mais tranquila, em especial por envelhecer no campo, longe das atribulações da cidade e perto da natureza. Estar velho, idoso, apareceu também como um estado desejado, uma vez que revelaria ter vivido muito e assim adquirido experiência. Nesse contexto, o tempo cronológico, definidor de velhice, apresentou diferença em relação ao estabelecido pela legislação brasileira, né, marcando uma distinta temporalidade. No Brasil, considera-se idoso a partir dos 60 anos de idade. Outro aspecto importante é que os idosos, por serem assistidos pela Previdência Social, continuam estabelecidos na comunidade, contribuindo com melhores condições de vida no núcleo familiar, mantendo-se em atividade laboral na agricultura e movimentando a economia local com suas aposentadorias. Vê-se a partir desse estudo que categorias como rural e idoso se atualizam discursivamente a partir de marcadores socioculturais específicos que podem agenciar concepções próprias e, por vezes, contraditórias, tornando a experiência de envelhecer no campo, ao mesmo tempo, desafiadora, mas também de certa respeitabilidade social. Então, para finalizar, né, a gente pensa que essa diversidade e essa complexidade inerente aos contextos rurais no Brasil e na América Latina nos impele a uma busca por saberes interdisciplinares, eu diria transdisciplinares, né, em relação às abordagens psicossociais que ampliam o nosso olhar sobre as particularidades que atravessam os cenários nossos de pesquisa e de prática profissional, mas, sobretudo, de uma produção dialogada de conhecimento com esses sujeitos, com esses atores dos contextos rurais, né, no reconhecimento das suas epistemologias, no resgate epistêmico que muitos desses sujeitos em suas comunidades possuem e que foram obliterados pelo chamado epistemicídio do norte global. Então, acho que esse é um desafio importante, né, que é de dar visibilidade por meio das nossas pesquisas e produções acadêmicas, também de denunciar condições muitas vezes precárias de vida impostas nesses territórios, especialmente, né, por meio de um contexto político, social e econômico em países, por exemplo, como o Brasil, que viveu recentemente, né, um governo extremamente danoso às populações de contextos rurais, sobretudo, como indígenas e comunidades quilombolas, numa perseguição declarada e por práticas, né, assumidamente genocidas, né? Isso se torna, portanto, um dever ético-político nosso de denunciar essas práticas operadas nos contextos rurais
E também desafios de ordem metodológica. Como é que a gente pode pensar estratégias metodológicas ou aprender com essas próprias comunidades, modos de produção de conhecimentos mais participativos, mais dialogados, de um profundo respeito às suas sabedorias, ao seu legado de conhecimento, de prática social construído historicamente em seus contextos. É isso, obrigado. E peço desculpas se me alonguei no tempo. Muchas gracias, Jader. Bien, vamos a dejar igual la última parte para hacer preguntas y poder discutir un poquito sobre el tema. Así que voy a invitar a Susana ahora para continuar con su presentación. Ya. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Bueno, voy a... Espérate que me están haciendo bulla aquí. Bajito, bajito. Están sacando al perro a pasear. A ver, yo sí tengo una presentación que es esta, ya. Listo. Bueno, lo primero, agradecer la invitación. Me ha interesado mucho escuchar la presentación de Jader, o Jader, no sé cómo se pronuncia. Yo felizmente entiendo el portugués, aunque no lo hablo, entonces le he seguido el hilo y yo coincido totalmente con lo que él ha dicho, pero lo que voy a presentar ahora viene un poquito de otro lado. Bueno, mejor me presento en vez de decir algo que no está. Nosotros somos, bueno, yo soy la coordinadora, somos un grupo de investigación en la Universidad Católica del Perú, que está en Lima. El grupo se llama Grupo de Investigación en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo. Y tenemos un poco varias líneas de trabajo, ¿no? Una de las líneas que yo diría es probablemente la más fuerte, de las más fuertes que tenemos, ha priorizado o no nos hemos interesado por trabajar los procesos cognitivos, morales, de desarrollo, de aprendizaje, etcétera, en contextos de diversidad cultural y principalmente hace ya varios años que, digamos, trabajamos en una zona particular de la Amazonía, del Perú, con pueblos originarios. Entonces, lo que yo voy a presentarles ahora son algunas ideas de mi trabajo que no es estrictamente rural, solamente rural, es obviamente rural, pero tiene la particularidad de tratarse de pueblos indígenas amazónicos. Muchos de ellos viven en áreas rurales, pero algunos han migrado y ya no están necesariamente en contexto rural, sí en pequeñas ciudades o incluso pueden estar en la ciudad de Lima, ¿no? Nosotros sí trabajamos digamos, en la misma Amazonía, es decir, no hemos hecho trabajo con pueblos indígenas migrantes a la ciudad de Lima, sino con pueblos indígenas que pueden haber tenido migración interna, ¿no? De una, digamos, área amazónica a otra, pero no es que se hayan, digamos, venido a la capital o se hayan instalado en la capital, no hemos trabajado en esos contextos, ¿no? Entonces, nuestro interés es no solamente entender algunos procesos, sino también poder, digamos, impulsar, afectar, ¿no? O de alguna manera alimentar las políticas públicas, sobre todo políticas que tengan que ver con la educación, tanto de niños, adolescentes, como la educación, la formación de adultos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos anima. Tenemos algunos proyectos que no son necesariamente de investigación, pero que también nos permiten ir construyendo, ¿no? De manera conjunta con ellos y para ellos este paquete de saberes y conocimientos que vamos de alguna manera desarrollando, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a presentar 3 ideas. Yo digo que vengo de otro lado porque yo más bien quiero presentar la idea opuesta, que para nada es contraria, es opuesta pero no es contraria, ¿no? O sea, ni es cuestionadora de lo que Jader ha presentado, todo lo contrario, ¿no? Pero sí es cierto que en América Latina, en algún momento, y además esto todavía es vigente, en algún momento apareció con mucha fuerza el discurso de lo particular, ¿no? El discurso de la diferencia, tan fuerte, diría yo, que de alguna manera podía incluso hasta anular la mirada de que las personas tenemos también cuestiones en común, independientemente de los contextos en los cuales crecemos. Es decir, es una
es una dialéctica, digamos, ¿no? O sea, hay particulares, por supuesto que sí, les voy a traer un par de ejemplos quizá de algunos estudios que hemos hecho donde hemos tratado de identificar estos particulares, pero me voy a centrar sobre todo en cómo dar una mirada a los universales que están presentes de manera distinta, o sea, con una expresión distinta, pero que son finalmente universales en estos contextos, ¿no? A ver, como les digo, tanto en el sentido común como en literatura especializada en la psicología, pero no solo en la psicología, también en otras ciencias sociales, aparece con mucha fuerza la idea de que las personas, los pueblos indígenas, por ejemplo, piensan distinto, ¿no? Piensan, algunos dicen, piensan más con la afectividad, piensan con el corazón, ¿no? No son tan cognitivos o no son tan racionales, y obviamente cuando entramos al mundo valorativo, esta idea es más fuerte todavía, ¿no? No solamente es que piensan, sino que hay personas que sostienen que uno no puede, digamos, ni siquiera, o sea, digamos, parten de la idea de que hay una inconmensurabilidad, por decirlo de alguna manera, entre nosotros, occidentales, y los pueblos indígenas, y que por lo tanto no podemos exigir, entre comillas, ¿no? Mucho menos imponer valoraciones que pueden ser nuestras, pero que les son ajenas, y por lo tanto, por ejemplo, rechazan cualquier idea que pretenda ser universal en el campo moral, que es uno de los temas que yo trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay todo un debate, incluso ustedes deben saber mejor que yo, hay toda una corriente, un paquete, ¿no? de trabajo desde la etnopsicología, y la etno se le pone a todo como prefijo, ¿no? Como para hacer una diferencia, ¿no? La etnomatemáticas, por ejemplo, la etnobotánica, etcétera, en los modos en que estas personas construyen ese conocimiento. Entonces, aquí la idea de la cual partimos nosotros es que efectivamente los seres humanos somos, digamos, esta unidad, pero que tenemos dos, si quieres, como dos pilares, ¿no? Lo universal, que ahora voy a explicar muy brevemente cómo lo entiendo, cómo lo entendemos nosotros, y lo particular. Lo particular viene derivado de nuestra experiencia sociocultural, por supuesto, ¿no? De los lugares donde vivimos y crecemos, como decía ya, de los sentidos que vamos desarrollando sobre quiénes somos y sobre nuestra mirada del mundo, ¿no? Pero hay, además de estos particulares, estructuras universales que justamente son las que permiten que los particulares existan, ¿verdad? Ahora, siempre pienso yo, estoy convencida en verdad, es más fácil, ¿no? Identificar el rol de los particulares e identificar las diferencias, ¿verdad? Que reconocer o identificar los universales. Reconocer e identificar los universales es más difícil porque son menos visibles. Lo particular es más visible, hay que, o sea, tenemos obviamente que desentrañarlo, interpretarlo, pero de alguna manera nos impacta con más rapidez y con más nitidez que los universales que no están en ninguna parte, salvo si nosotros hacemos una inferencia, ¿no? A partir de lo que las personas hacen o lo que las personas dicen. Entonces es más fácil lo particular, y por eso es que, creo yo, hay mucho malentendido cuando alguien se acerca a las comunidades rurales o indígenas con una perspectiva que de alguna manera contempla la posibilidad de la universalidad. Y eso es un error por varias razones, incluso es un error no solamente teórico, conceptual, también es un error político. Como veremos aquí, nosotros estamos haciendo ahora un estudio tratando de desentrañar, por ejemplo, posturas que tienen incluso propuestas educativas, digamos, nacionales, propuestas educativas curriculares, pero que parten justamente del supuesto de que todo es particular, no reconocen universales, y por lo tanto, por supuesto, sin ninguna más la intención, la consecuencia es que pueden llegar a ser muy discriminadoras y muy vulneradoras de derechos de estas poblaciones, pensando, entre comillas, que les está haciendo un bien o que están defendiendo ¿no? su identidad o lo que fuera. Eso lo podemos discutir en un ratito, ¿no? Entonces, se piensa, como dije, con esto redondeo la idea, que la diferencia cultural anula los universales. Esta palabra es importante, ¿no? Se cree que los anula, que como somos culturalmente diferentes ya no podemos pretender hablar de algún universal, y que hacerlo es más bien una vulneración o ser un psicólogo colonialista o por ahí, ¿no?
Entonces hay poca investigación, en verdad, orientada a identificar cómo estos universales se expresan de manera específica en los diferentes marcos culturales, en las diferentes prácticas, en los diferentes contextos, ¿de acuerdo? Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? ¿Cuál es la expresión, digamos, particular de los universales humanos en el desarrollo? Yo soy psicóloga del desarrollo, entonces a mí me interesa mucho el desarrollo humano en verdad, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos nosotros para decir esto que estoy diciendo? Partimos de la idea, que es una idea constructivista, ¿no? Diría de marco, bueno, de un psicólogo que mucha gente que justamente está en la perspectiva de lo particular no entiende y no le gusta, que es Piaget, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos sociales y los contextos tienen, por supuesto, una importancia fundamental en la manera en que las personas nos construimos a nosotros mismos, desarrollamos nuestras capacidades de pensamiento, nuestras valoraciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, no funcionan en el aire, ¿no? Y no funcionan de manera independiente a factores que nosotros como personas compartimos porque somos miembros, vamos a decir, de una misma especie. Y ser miembro de una misma especie, que es la especie humana, nos da cierto potencial, ¿no? Un potencial que, por decirlo de alguna manera, pues no tiene el gorila, no tiene el perro, no tiene el gato, no tiene la gallina, ¿no? Porque no son personas. Es decir, el perro nunca va a poder hablar, nunca va a poder tener función simbólica, etcétera. Los seres humanos sí. ¿Correcto? Entonces, digamos, estas posibilidades ocurren porque, digamos, tenemos un aparato biológico, etcétera, que, dadas las condiciones, digamos, adecuadas para su desarrollo, nos permite alcanzar estas capacidades como miembros de esta especie, ¿no? Entonces, esta idea es fundamental para nosotros. Entonces, la segunda idea también importante es que cualquier conocimiento, cuando digo conocimiento, no me estoy refiriendo solamente a las cuestiones académicas, escolares, ¿no? O sea, conocimiento es todo. Conocimiento de quién soy, mi cosmovisión del mundo, mis valoraciones, ¿no? Los principios con los cuales manejo la vida, etcétera. Y también, por supuesto, conocimientos matemáticos con los cuales, ¿no? Organizo, por ejemplo, mi economía. Entonces, vamos a entenderlo de esa manera amplia, ¿no? Entonces, obviamente el conocimiento se produce, se mantiene y también se difunde a través de los intercambios sociales. No hay duda de esto, no viene de ningún otro lado, ¿no? Entonces, los intercambios sociales, por supuesto, son particulares y culturales. Hay diferentes prácticas sociales según los contextos en los cuales nosotros hemos nacido y vivimos, digamos, ¿no? Y nos vamos formando. Sin embargo, en todas las sociedades los intercambios ocurren y eso es lo universal. Entonces, por ejemplo, ¿no? En todas las sociedades hay relaciones de poder. Sin duda. Son distintas, claro que sí, son distintas, ¿no? Pero en todas las sociedades hay relaciones de poder. En todas las sociedades hay familia o alguna configuración que cumple el rol de familia, algún grupo familiar. Son diferentes, obviamente que lo son, pero digamos, el rol que cumplen es de alguna manera universal. Y así podríamos hacer un análisis de diferentes prácticas que existen en cualquier sociedad, pero que toman, ¿no? Una expresión particular según las características de cada una. Por supuesto, ustedes pueden ver, nosotros tenemos una postura estructuralista, ¿no? Entonces nos interesan mucho las estructuras, Piaget era estructuralista, pero no era el único, ¿no? Levi-Strauss en la antropología es estructuralista, Chomsky en la lingüística es estructuralista, ¿no? Entonces nos interesa mucho lo que está abajo de lo que se ve, porque creemos que lo que está abajo habla de la potencialidad de las personas para dominar su contexto, para expresarse de manera simbólica, para defender sus derechos, etcétera, ¿no? Y finalmente para vivir mejor, ¿no? Y con más plenitud y para alcanzar su desarrollo personal de mejor manera, ¿no? En contextos que además que son altamente hostiles, ¿no? Digamos, con una lógica capitalista depredadora, ¿no? En un marco neoliberal que por supuesto a lo que apunta es a eliminar a estas poblaciones, ¿no? A desaparecer sus modos de vida. Entonces el contexto es difícil para ellos y se necesita, por supuesto, poder comprender todas las potencialidades cognitivas y afectivas que estas personas tienen, ¿no? Entonces, en esta línea, básicamente ya lo he dicho, ¿no? La idea es que tenemos, digamos, unas estructuras de conocimiento que van a expresarse de manera distinta en función de los particulares que mi contexto cultural me ofrece como herramientas,
¿no? Esto, por ejemplo, lo ha planteado hace muchos años Vygotsky, ¿no? Pero estas herramientas culturales no alteran, ¿de acuerdo?, la capacidad básica que tenemos las personas de operar en estos contextos. Entonces, muy rápidamente, la figura para nosotros sería esta, ¿no? Estos son las personas, ¿de acuerdo?, que se vinculan de ida y vuelta, por supuesto, a través de sus acciones con el medio, con los objetos del medio en el que viven. Estos objetos no son solamente físicos, ¿no? También son conceptos, también son formas de pensar, son valoraciones, son principios, son creencias, pero uno actúa sobre estos y es de ida y vuelta porque este conjunto de objetos también actúa y nos impacta a nosotros. Entonces esta relación es dialéctica, digamos, y es a partir de esa relación que las personas construyen su conocimiento del mundo. Este proceso es un proceso universal. No hay ser humano que no haga esto. Todos los seres humanos nos vinculamos así, ¿no? Y nos relacionamos así con el mundo que habitamos, digamos, con los diferentes mundos que habitamos, porque no estamos solamente en uno, ¿de acuerdo? Con los contextos culturales en los que estamos, con las tradiciones, con las creencias, con las valoraciones, etc. Y obviamente acá no estamos en el aire tampoco, hay un contexto, ¿no? Político, económico, etcétera, en el cual ocurren estos intercambios y que le dan un matiz particular a estos intercambios. Muy bien. Entonces, a ver, este es un ejemplo antes de pasar a presentarles algunas ideas de estudios que hemos hecho, ¿no? Este es un ejemplo que siempre lo uso, no tiene nada que ver con nuestras investigaciones, pero nos permite ilustrar bastante bien lo que quiero decir, ¿no? Si todo fuera pura particularidad, no habría coincidencia en las habilidades y la construcción, en este caso, de herramientas. Si se dan cuenta, ¿no? Acá hay una flecha africana, acá abajo hay flechas amazónicas, son diferentes, sí, en diseño, probablemente del tipo de madera, etcétera, pero, ¿no? Pero para que funcionen, todas tienen que ser similares a pesar de la diferencia. Lo mismo con los anzuelos. Los anzuelos son anzuelos diversos, de diferentes culturas, ¿no? Que pescan, digamos. Obviamente, para que funcionen, todas tienen que ser parecidas. Si la flecha es curva o si la flecha no tiene punta, no sirve, ¿no? Entonces, digamos, lo particular de las personas, su contexto, los materiales de los cuales disponen, sus procesos históricos, el tipo de animales que cazan, etcétera, le da un matiz. Pero lo universal son las leyes de la física, y las leyes de la física, así no las sepan, digamos, de manera explícita, ¿no? Moldean su conocimiento porque las leyes de la física son universales. ¿De acuerdo? Estamos todos sometidos a las leyes de la física, entonces si yo no manejo, ¿no? Y no domino esas leyes, aunque sea de manera intuitiva, pues mi flecha no avanzará, y mi anzuelo, si no tiene una curvatura, no va a pescar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a estar en esta interrelación, y esto es importante recordarlo, para no poner, desde mi punto de vista, no poner el foco de manera excesiva o solamente en las cuestiones de particularidad. Voy a seguir por acá. Entonces, esto no quiere decir, como dije al comienzo, que, digamos, lo particular de los contextos, lo singular de las personas no sea relevante. Es relevantísimo, por supuesto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo importante que es darse cuenta de lo particular cuando estamos en contextos, digamos, rurales, en este caso indígenas, ¿no? O sea, los procesos de consentimiento informado que nosotros como psicólogos tenemos, para los cuales estamos entrenados, ¿no? Más o menos, obviamente no se aplican cuando uno va a un contexto amazónico. Entonces nosotros hemos, digamos, recogido toda la diversidad que hemos encontrado en nuestras respectivas, digamos, aproximaciones a comunidades nativas, sobre todo comunidades nativas de los pueblos Ashaninka, que también están en el Brasil, aunque son originalmente peruanos, pero están en el estado de Acre, también por una migración hace como 100 años, y el pueblo Shipibo-Conibo, que sí es un pueblo amazónico peruano, ¿no? Entonces, trabajando con ellos dos, sabemos, por ejemplo, que los procesos de consentimiento informado tienen que hacerse absolutamente distintos a como a nosotros nos han enseñado a hacer. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces las personas son resistentes a firmar papeles o no saben hacerlo porque son analfabetos, entonces el consentimiento informado es oral,
Por ejemplo, tiene que hacerse varias veces, ¿de acuerdo? Porque cuando uno hace un estudio, ¿no? A veces primero tiene que dar una autorización el jefe de la comunidad, pero después cada persona en particular. Entonces no es que yo ya doy un papel y lo firma, si no ha pasado por el jefe de la comunidad no tiene ningún valor para ellos, es primero el jefe. El proceso puede durar un año, no es que yo llego y doy el papel, o sea, empieza con un año de antelación, donde se hacen todas las negociaciones para poder, ¿no?, ingresar a sus comunidades, siempre con un aliado que sea del mismo pueblo indígena, en fin, entonces no es un momento, ¿no?, la firma de un papel, sino un proceso de larga data. Además, eso fue un aprendizaje que nosotros tuvimos, es el asunto de la confidencialidad, ¿no? A nosotros y la anonimidad y la privacidad, nos han entrenado para ofrecer confidencialidad y garantizar la confidencialidad, pero en los pueblos amazónicos todos quieren figurar, todos quieren que se sepa quién dijo, es un tipo de reconocimiento para ellos, quieren aparecer con su nombre en los estudios, por ejemplo, así lo piden. Entonces, nosotros a ellos les hacemos el ofrecimiento de confidencialidad a la inversa, ¿no? Usted va a aparecer, vamos a poner su nombre, a menos que usted no quiera. Y entonces, no, sí quiero, dice, ¿no? Entonces, todo esto es para que ustedes vean que, digamos, hay, por supuesto, procesos particulares que uno tiene que tomar en cuenta. Otro en el cual estamos trabajando son la imbricación, que también encontramos entre la identidad de los pueblos amazónicos, y esto es en varios, y el ser buena persona, por ejemplo, ¿no? Ningún peruano que no sea indígena va a decir ser peruano es ser buena persona. Pero los pueblos indígenas, cuando uno le pregunta qué es ser para ti, ¿no? ¿Qué es ser ayánica? ¿Cómo lo puedes resumir? ¿Qué es ser chipivo? Todos dicen que ser ayánica o ser chipivo es ser una persona buena, es ser una persona respetuosa, es ser una persona que hace el bien. O sea, hay una implicación ahí interesante entre lo moral y la identidad que me parece particular de los pueblos indígenas, por lo menos amazónicos, ¿no? Entonces, eso por el lado de lo particular. Pero, bueno, acá está todo el proceso que se hace con baile para el consentimiento informado, etcétera, ¿no? Pero, junto con lo particular, que quería darle un espacio para poner de relieve, ¿no?, que no es que uno niega, digamos, lo singular de los grupos humanos, junto con lo particular hay también universales a los que creo que es importante que los psicólogos prestemos atención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les he traído solamente un par, para no extenderme mucho por el tiempo que nos dieron. Esta es una investigación que hicimos con participantes de 3 pueblos indígenas. Acá he puesto unas fotos de los 3, el pueblo Ahuajún, el pueblo Ayáninca, la Cushma de Rayas y el pueblo Shipibo Conip, ¿no? Y nosotros hemos recogido dilemas morales, ¿no? Les hemos, digamos, pedido que por favor ellos nos cuenten qué preocupaciones tienen en relación a cosas que tienen que ver con hacer el bien, hacer el mal, o cuando ellos están digamos, en un conflicto que no saben qué hacer y qué es lo correcto, ¿no? Vamos a por resumir algo. Y que nos cuenten. Y nos han contado muchísimos dilemas que son dilemas culturales, en los que uno puede ver exactamente las mismas tensiones, solamente que con lo que se llaman supuestos informacionales, ¿no? Lo que algunos autores llaman supuestos informacionales, es decir, contenidos de sus culturas, ¿no? Contenidos específicos de sus culturas digamos, que generan las mismas tensiones morales, ¿de acuerdo? Por las que pasamos nosotros con contenidos de nuestra cultura. Entonces traje uno para ilustrarlo. Este es un dilema del pueblo, Ayáninca, y dice así, ¿no? Dice, cada semana José caza una sachavaca, este animalito, lo que no es fácil y demanda gran habilidad. Él caza tan frecuentemente que la gente se pregunta por qué José caza una sachavaca cada semana. Un día Mateo fue a visitar a José para pedirle el piripiri, acá está, piripiri es una plantita, ¿no? A lo que los pueblos amazónicos les otorgan, bueno, tiene ciertas propiedades, pero además les otorgan propiedades mágicas, ¿no? Entonces hay muchos piripiris, ese es uno, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá aparece lo particular, ¿no? Dice, un día Mateo fue a visitar a José para pedirle piripiri para cazar la sachavaca. Mateo le dice, quiero que me des el piripiri para cazar la sachavaca igual que tú. Pero José respondió, no conozco, ¿no? O sea, le engaña, ¿no? No conozco el piripiri para cazar la sachavaca. Yo los cazo en las colpas. Las colpas son donde los animales van a beber, ¿no? Entonces Mateo insistió, pero bueno, le niega.
no le quiere dar el secreto, ¿no? Entonces Mateo está pensando en mandar a preparar masato. Acá está nuevamente lo cultural, acá ven el masato es una bebida que los pueblos amazónicos hacen masticando yuca. Lo mastican las mujeres, ¿no? Y luego la hacen fermentar y después con la saliva, ¿no? Y después la hierven, en fin, hay varios tipos de masato. Pero acá aparece nuevamente, ¿no? El contenido cultural, dice, y darle a José para emborrachar. La esposa de Mateo preparó el masato en un pequeño collo, que es esta vasija larga que ven aquí, se llama collo. En 3 días, cuando el masato estuvo listo, Mateo le dijo a su esposa que le iba a dar un montón de masato a José, hasta que estuviera borracho, de modo que así le contara el secreto del piripiri para cazar a Sachabaca. Y la pregunta que se hacía esa persona, que es ayánica, decía, ¿estará bien emborrachar a una persona para obtener información? Entonces, si se dan cuenta, él nos presenta, ¿no?, este dilema que es de su vida cotidiana, pero que sacando los elementos particulares, digamos, ¿no? Es un dilema universal. O sea, el dilema es, ¿puedo aprovecharme de una persona que no está en su sano juicio, digamos, para hacer que haga algo que yo no quiero, que él no quiere hacer? Ese es el dilema, es un dilema universal, ¿no? Que se expresa de manera particular en este caso. Acá tenemos otros, esto fue otro estudio, esto lo hicimos con chamanes, 3 ayánicas y 2 del pueblo shipibo, la mayoría eran analfabetos, ¿no? Incluso uno de ellos, el evaporador, era monolingüe de la ayánica, no hablaba castellano, los demás sí, ¿no? Bueno, algunos el evaporador, ¿no? El que cura con plantas, el que cura con tabaco, perdón, el que cura con vapor, el arriba, el herbolero que cura con plantas, y estos chamanes del pueblo shipibo. Y lo mismo, nuevamente, eso también es un estudio sobre conflictos morales, y ellos pudieron una serie de conflictos que tenían que ver con, por ejemplo, si debían cobrar o no debían cobrar por sus servicios, y acá estaba toda la racionalidad, ¿no? Tienen que vivir, por supuesto, ¿no? Pero sienten que están vulnerando de alguna manera este quehacer que para ellos es tan importante, que es el chamanismo, ¿no? El ingreso del dinero a las comunidades amazónicas es un tema, ha sido un tema muy, muy complicado, con muchas aristas, digamos, ¿no? Entonces aquí hay uno, Pedro Chamán, que es shipibo, también nos presentaba, por ejemplo, esto. ¿Qué pasa si a mí me pagan para que yo amarre? No sé si ustedes conocen esa creencia de que te pueden hacer brujería para amarrarte con alguien que quieras, ¿no? Y dice, cuando viene alguien que quiere que lo amarre con una persona casada, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? ¿No? Yo no debería destruir un matrimonio, pero necesito dinero y él quiere finalmente pagarme, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente están los contenidos culturales, porque el amarre es todo un ritual que hacen, en el cual, por supuesto, algunas personas no creen, pero ellos sí. Entonces, el amarre digamos, un supuesto informacional sobre el cual, ¿no?, se cuestionan moralmente, ¿no? Se cuestionan moralmente. Un tercero, ¿no?, decía, por ejemplo, que para él era un dilema si él debía o no debía enseñar sus habilidades, como llamaban, a gente joven, sin supervisión. Es una cosa que se ha puesto de moda, vienen gringos, ¿no?, a querer aprender estas artes y pagan, pero claro, no quieren pues hacer todo el proceso, ¿no? Porque realmente los chamanes antiguos tenían un proceso muy duro, en el cual dejan de comer ciertas cosas, no pueden tener sexo durante 3, 4, 5 años, no pueden acercarse a una mujer menstruando, tienen que irse a vivir a una chocita por ahí. Entonces, en fin, ¿no? Entonces ya nadie quiere pasar por eso, pero quieren pues hacerse los chamanes, y entonces él entraba nuevamente en conflicto sobre esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este es un tercero, que me parece súper interesante, lo he traído muy brevemente. Bueno, todo lo que les he presentado ahora está publicado, ¿no? Pero la investigación sobre la quema de brujas, que también es moral, nos presentó una profundidad de reflexión moral sobre una práctica cultural que es muy, muy poco entendida por las personas que no somos indígenas, que es, digamos, el equivalente a la pena de muerte, en verdad, hacia los brujos que desde el punto de vista de la comunidad han hecho daño a las personas. Y entonces los pueblos de raíz arawak, ¿no?, de lengua con raíz arawak, del cual el pueblo ayánica es uno de ellos, queman a estas personas, ¿no? Usualmente estas personas o son mujeres
no siempre, pero usualmente, o son niños, sobre todo niños huérfanos, ¿no? Y esto ha sido estudiado bastante por los antropólogos, pero obviamente los psicólogos no hemos tenido nada que hacer ahí, ¿no? O sea, nunca nos hemos acercado a este tipo de prácticas culturales, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo para entender la racionalidad detrás, y lo que hemos encontrado es una sofisticación de pensamiento impresionante. Por supuesto, no en todos, ¿no? En algunos, igual que ocurre con nosotros, no todos razonamos de manera compleja sobre las cosas que vivimos, ¿no? Pues acá hay un extracto, por ejemplo, de este señor se llama Raúl Casanto, es un líder histórico del pueblo chánica, y él siempre decía, ¿no? Tenía muchos conflictos con esta práctica, porque sabe además que no es una práctica democrática, etcétera, pero además decía, ¿cómo estamos seguros de que en verdad la persona es brujo? Y proponía, ¿no? Él proponía una especie de tribunal. Y acá dice, ¿no? Una sola persona no debería tener todo el poder para decidir. ¿Qué pasa si se equivoca? Dicen, ¿no? Un Sheripari puede estar equivocado, pero si hay varios Sheripiaris que piensan juntos, dice, es más difícil equivocarse al señalar, ¿no? Quién es un brujo para sancionar. ¿De acuerdo? Y esto efectivamente es súper interesante, porque las preocupaciones que tiene Raúl son compartidas por los sistemas de justicia y tratados de todo el mundo. De todo el mundo. El hecho de que, ¿no? Digamos, uno no puede castigar a un inocente, que uno tiene que tener varias voces, ¿no? Varias voces, varias miradas, y muchas herramientas en el momento de llevar a cabo procesos de justicia, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto contradice, desde nuestro punto de vista, una comprensión más bien relativista de la moral, ¿no? Y ese sentido común que dice que los pueblos indígenas que viven en contextos rurales, etcétera, son inconmensurables con Occidente, son muy particulares, piensan diferente, sus valores van por otro lado. Incluso esta forma de razonar llega a, digamos, con áreas del conocimiento que no necesariamente son, digamos, no tan objetivables, ¿no? Para muchos, como la ética, sino también en cuestiones que son absolutamente objetivas, como las matemáticas, por ejemplo, o como la biología, ¿no? Si uno revisa el currículo nacional para la educación intercultural bilingüe en el Perú, va a encontrar algunas propuestas que son muy debatibles, por decirlo menos, ¿no? Que son muy debatibles, por ejemplo, ¿no? Partir de, digamos, los diferentes sistemas clasificatorios que tienen las personas amazónicas, por ejemplo, sobre los animales, sobre las plantas, y por intentar preservarlas, ¿no? Por intentar no afectar, entre comillas, sus identidades, hay un poco si quieres, se rehúsan, ¿no? A hacer entrar en diálogo estos sistemas con otros sistemas que tiene, por ejemplo, la ciencia o lo que fuera, ¿no? Para, digamos, ampliar la mirada de estos niños y decir, bueno, acá hay un sistema de clasificación que es el que usamos nosotros, pero hay otros que son estos, ¿de acuerdo? Hay otras maneras de clasificar por algún otro rasgo o por alguna otra característica, o de la flor o de la planta o de lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo concluir? Y con eso termino, ¿no? Podemos discutir algunas cosas después, ¿no? En primer lugar, si la psicología ha producido un importante cuerpo de conocimientos respecto al desarrollo cognitivo, al desarrollo moral, etcétera, y sabemos que ese desarrollo pasa necesariamente por una relación dialéctica altamente compleja, ¿no? Entre las personas y los contextos en los cuales las personas nos desarrollamos, sin duda, ¿no? Entonces, es a partir de estas interacciones que las personas vamos desarrollando nuestras estructuras cognitivas y afectivas que nos van a permitir, ¿no? Clasificar el mundo, interpretarlo, etcétera, ¿no? Evaluar, discernir, ¿no? Lo que consideramos correcto o incorrecto en las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en todas las culturas y en todos los contextos del mundo, ¿no? Entonces, nos parece importante, me parece importante a mí, ¿no? De alguna manera también contribuir a poder ir esclareciendo cómo es que estos universales se expresan, ¿no es cierto? Con los particulares culturales de cada quien, porque finalmente cuando uno entiende esto,
esto nos debería llevar a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y no al recorte de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Les digo simplemente, para terminar, que como comentario además, ¿no? Yo gestiono, impulso, no sé cómo decirlo, una biblioteca infantil en una comunidad Shipibo, ¿no? En la selva para los niños, porque no hay ninguna biblioteca ahí, y no sabe lo difícil que es, hasta ahora no hemos recibido un sol de nadie, lo difícil que es conseguir financiamiento de alguna institución extranjera, porque interpretan la lectura como una vulneración de la identidad indígena. Y eso es impresionante. Los mismos indígenas consiguen cualquier financiamiento siempre que sea para, por ejemplo, recuperación de saberes ancestrales, cuidado de la salud a través de las plantas medicinales, recuperación de la cerámica, ¿no? Todo eso sí, pero si ellos dicen queremos implementar, por ejemplo, tener más libros para los niños en la biblioteca, ese proyecto siempre ha sido rechazado por las financieras porque dicen que no es cultural, ¿no? Y es bien bravo, ¿no? Cuando los niños necesitan armarse, por supuesto, de las mayores herramientas posibles para poder, de alguna manera, enfrentar el contexto en el que está y poderse defender, ¿no? De estos procesos que se los van a comer si es que no pueden, ¿no? Interpretarlos, en fin, con más herramientas. Entonces, acá me quedo y, bueno, dispuesta para ver si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias, Susana. A todos los que están presentes, si desean, pueden ir dejando sus preguntas ahí en la caja de preguntas y respuestas. Yo personalmente, para mí ha sido muy emocionante escucharlos a ambos. Como Susana mencionaba en un inicio, cada mirada en la cual cada uno ha tenido una forma de aproximarse a hacer sus investigaciones, no es nada contrario. Yo creo que es más bien muy complementario, ¿no? Rescatar tanto en la investigación implica rescatar tanto lo universal como lo particular, pero la idea es acercarnos más a estos territorios y estas poblaciones, ¿no? Y conocer desde ambos lados, lo universal, lo que, como dice Susana, también somos seres humanos y compartimos muchas cualidades, muchas características, pero también conocer desde la parte de la particularidad que proporciona el estar en este tipo de territorios, ¿no? Con ciertas características en particular, ¿no? Como también lo resalta Jader, y yo recuerdo algo que mencionó Jader, que la psicología rural era algo que no planeaba ser una especialidad de la psicología, más bien impulsaba o promovía conocer, comprender más a estos territorios y a sus poblaciones en particular, ¿no? Y creo que ambas presentaciones han sido muy, muy complementarias, ¿no? Jaime, no sé si nos quieres complementar. Em, bueno, agradecerle a ambos las presentaciones, porque realmente cuento que han sido muy, muy, muy interesantes, con una tremenda contribución tengo la sensación de estar en un debate productivo, es decir, un cruce de miradas que nos tensionan, no es solo exposiciones sueltas ahí, sino que aquí hay algo que se puede seguir hilvanando, esbrando, como relacionando. Me parece muy, muy interesante. Tengo muchas preguntas, me surgen muchas. Quiero solo situar algunas, a ver si se pueden responder, si nos da el tiempo, en fin, pero por lo menos quiero dejarlas planteadas. Una es respecto de lo que nos contaba Jader. ¿Me entiendes bien, Jader? ¿No es cierto? ¿Me entiendes, Jader? El Jader deja muy bien el desarrollo que ha habido en el campo de la psicología rural, de psicología y la ruralidad. Habla de los trabajos argentinos, colombianos, chilenos, y he presenciado también el desarrollo que ha habido en Chile. Ahí me dan ganas de preguntarte sobre en qué va esto, en qué están. Yo he sabido de las redes que se están articulando a nivel incluso institucional del desarrollo de la psicología, de la CIP, en fin, que nos dé una pincelada. Acá hay muchas personas, veo, de distintos campos. Yo pensé que iban a haber básicamente participantes del doctorado, de nuestro doctorado, y no es así. Hay personas de distintas, he visto el listado de los asistentes y hay personas de distintas universidades, así que puede ser interesante. Entonces, una pregunta es como, ¿en qué va el desarrollo hoy día? ¿En qué están? Yo sé que tú tienes un rol de liderazgo importante en eso.
Otro tema que me inquieta es siempre respecto de de las distintas ruralidades, apariciones y desapariciones de la ruralidad. Veo lo que me parece muy interesante el link que hace con el desarrollo de la ruralidad en Europa, por ejemplo. Entonces, es quizás difícil de responder mi inquietud, pero ¿cómo va el desarrollo de la ruralidad en América Latina? Yo a veces pienso que en Chile está como disminuyéndose en la medida que se industrializa la actividad agrícola, en la medida que también más bien tiende a asociarse con ciertas condiciones de exclusión como etnia, extrema pobreza, pero la vida rural como que podría estar siendo transformada de manera importante. Y se habla de una nueva ruralidad, pero esa nueva ruralidad a mí me suena como más bien un derivado de lo urbano, como que son formas de vida rurales que surgen desde una suerte de saturación de la vida urbana y se generan movimientos de clases medias, por ejemplo, que viven, se van a la ruralidad, pero viven vinculados con lo urbano. Entonces, también ahí me preocupa ver cómo evoluciona. Estamos investigando la ruralidad, nos queremos poner energía en conocer la ruralidad. Entonces, si hubiera una reflexión respecto hacia dónde transita esto, a tu parecer. Respecto del trabajo de Susana, que me pareció genial esto de lo particular y lo universal, es una gran contribución, creo que nos ayuda muchísimo, mucho, a mí me ayuda mucho, porque hemos estado mirando cómo lo contextual configura ciertos procesos del bienestar en la infancia y adolescencia, y me parece muy clarificador la profundidad en que ustedes están haciendo trabajo, entiendo, con básicamente etnia o diversidad étnica. Me parece muy interesante y creo que, y de hecho me dan ganas de preguntarle a los dos, no sé si van a responder ya a esta altura, tanto a Jader como a ti, el cruce, ¿cómo interpela esto? Yo creo que a mí por lo menos me interpela mi reflexión respecto de la ruralidad. Esto de la necesidad de poner acento en los universales y el riesgo de dejarlos universales y que crear esto solo foco en la particularidad me parece muy interesante. Yo creo que a mí me hace un llamado de atención. Ojo, porque esta mirada de lo contextual nos puede hacer abandonar lo universal y poner mucho énfasis en lo particular y que tiene ciertos riesgos. Me parece muy interesante, eso muy aportador, porque por lo menos el trabajo que yo hago busca esos particulares, porque pensamos que han sido abandonados también. Entonces, me parece muy interesante, me dan ganas de como que hacer el cruce. Y derivado de eso, con eso termino, derivado de eso, si tú piensas, Susana, que este cruce universal particular en el desarrollo humano, tú lo planteas respecto a lo moral, respecto de los procesos cognitivos y de otros procesos psicológicos, es extrapolable a otras diversidades, como el tema de género, por ejemplo, que ha estado muy en discusión, como el tema de la pobreza, que también me parece muy interesante, o la clase social, si tú quieres, si es extrapolable esto que ustedes están trabajando, porque entiendo que tú lo tienes muy aplicado y lo has desarrollado mucho en relación a lo étnico. Entonces, me dan ganas de preguntarte más sobre eso, pero en otras diversidades humanas. Eso. ¿Quién contesta? Jadero. Creo que la de Jader es más larga, así que yo brevemente contestaré esta. Sin duda alguna, porque, digamos, lo universal es universal, entonces se va a expresar de diferente manera en diferentes contextos y atravesado por diferentes, si quieres, experiencias vitales, ¿no? Entonces, en relación a la pobreza, hay una serie de trabajos sumamente interesantes, más que la pobreza solamente, yo diría la opresión, ¿no? Un poco en la línea de Paulo Freire, hechos en el Brasil, además en favelas, donde ves clarísimo cómo los contextos de opresión ponen una limitante a las capacidades de desarrollo cognitivo de los niños y de las personas. Y no es la pobreza, es la opresión, que es totalmente diferente. Por ejemplo, hay una línea, hay bibliografía, eso está bastante trabajado o sea, y se necesita incluso con los niños algunos programas
de intervención muy particulares para ayudarlos, por ejemplo, a desarrollar las capacidades simbólicas que están atrasadas cuando el niño está sometido solamente a un tipo de lenguaje que le da órdenes. Barre, saca a tu hermano, oye, a comer. Y no hay pues lectura de un cuento, no hay cómo te fue hoy día para que el niño haga una serie temporal, no hay un lápiz de colores para que dibuje, ¿no? Obviamente está fuera de su alcance, de su experiencia, y entonces digamos, ese tipo de comandos, ¿no? Que están tomando el 90% de la experiencia del niño, le hacen una limitante terrible en sus capacidades cognitivas, por ejemplo, ¿no? Y con la pobreza tiene eso que ver, está clarísimo. Con el género yo no lo he trabajado, tengo un colega que sí. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la cuestión moral y el feminismo. O sea, es un tema que lo tengo pendiente porque yo creo en la agenda feminista, no me considero feminista radical ni mucho menos, pero creo que el feminismo es una de las caras de la justicia, pero no es la única. Y que si no pasa, ¿no? Por una estructura moral, ¿no? El feminismo se convierte, tengo mis opiniones ahí, ¿no? En cosas, sí, terrible, donde no les importa o sea, perdemos desde el Estado de Derecho hasta los derechos humanos, acusamos a inocentes, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que aparecen, digamos, que se puede imbricar en cualquier escenario, y justamente lo particular es lo que ese escenario aporta. Y lo universal es lo que, por ejemplo, en ética está clarísimo, hay algunas cuestiones que son irrenunciables y que son universales. Entonces, ¿cómo es que podemos atravesar, digamos, estas agendas importantes también desde esa mirada? ¿No? Por decirte las dos cosas que se me ocurren ahorita, ¿no? Es un tema que no lo hemos trabajado, pero como te digo, sí está en la lista. Gracias, muchas gracias. Bem, em relação ao tema da ruralidade, Jaime, a ideia da ruralidade, ela aparece no debate para tentar se contrapor à ideia do rural. O rural acabou se consagrando no debate, digamos assim, na sociologia rural, sobretudo, para pensar esse momento, talvez, específico do avanço do capitalismo no meio rural e todas as transformações que se deram por conta das alterações que se deram no setor produtivo. Então, o rural ele foi muito visto exclusivamente como setor produtivo. As ruralidades já tentam dar conta dessa diversidade de modos de relação que se tem com a terra, com os recursos naturais, com as dinâmicas sociais, outras que não exclusivamente da produção agropecuária, mas que se dão em contextos rurais. Por exemplo, uma experiência que tem dado, por exemplo, que tem envolvido inclusive os jovens, é o chamado turismo rural. Então, você não tem mais atividades agropecuárias, mas você tem uma atividade geradora de renda através do turismo. Você tem pessoas, o trabalho de Verônica Monreal, ele apresenta um tanto isso, quando pessoas da cidade voltam para o campo porque tentam viver, recompor uma ideia de rural de forma um tanto bucólica, paradisíaca, né, de viver com mais tranquilidade, sem violência. Quer dizer, é uma ruralidade que vai se constituindo naquele território que não tem a dominância do setor produtivo exclusivamente. Então, você tem novas dinâmicas sociais no campo, a combinação de atividades pecuárias e não pecuárias, né, a chamada pluriatividade, de combinação de rendas que permitem as pessoas permanecerem no campo. Então, são dinâmicas sociais novas que vão se configurando, e aí a ideia de se trabalhar com ruralidades é para poder dar conta, visibilizar essa diversidade, né, de dinâmica social do campo, para além de pensá-lo como setor exclusivamente produtivo. Né? Então, eu conheci uma professora pesquisadora que ela dizia que cada vez que ia pesquisar uma comunidade rural, ela dizia, eu tenho que entender que ruralidade se está desenhando naquele contexto, que dinâmicas rurais são aportadas naquele contexto, que são específicas, obviamente que elas têm relação com uma dimensão mais ampla, né? Se a gente... não sei se isso é um diálogo entre a estrutura e a diferença, mas, por exemplo, a América Latina, com todas as dificuldades, as diversidades de relações que se estabelecem com a terra, com os recursos naturais, com os territórios, mas nós temos um lugar do ponto de vista geopolítico em que é incidido sobre a América Latina se posicionar como uma espécie de celeiro do mundo. A produção de commodities para abastecer o grande mercado internacional. Então, tem um ponto que tenta converger
essa diversidade de atores do campo, né, de que produzam exclusivamente para abastecer o mercado internacional, o que produz um sufocamento dessas experiências específicas de relação que se estabelece com a natureza. Um caçador lá, né, a pessoa indígena, lá que a Suzana deu exemplo, essa caça que ele faz, ela não é uma caça para atender o mercado externo, é uma caça para o autoconsumo, é uma caça que mobiliza o próprio seio comunitário, digamos assim. Quando o capital avança e que impõe que agora aquela caça vai ser para atender o mercado, quer dizer, grande parte da dinâmica comunitária se altera também, porque a caça não é meramente também só para conseguir alimento, ela é ritualizada, ela tem né, ela é contextualizada, ela tem elementos ali, né, culturais que orientam também aquela prática, né? Não é meramente uma atividade é, é, de produção de alimento, mas ela está ancorada com outros rituais ali em torno. Então, de fato, aproveitando, né, essa ideia da ruralidade para pensar um pouco, eu acho que esse debate que a professora Suzana traz, ele é muito importante, porque, de fato, eu tenho medo de que a gente pense as ruralidades, né? Quando eu tento realçar as singularidades, as diversidades que compõem os contextos rurais, eu tenho receio que muitas pessoas, os próprios autores, quando estão pensando muito dessas singularidades, e a professora trouxe um exemplo interessante, que é o adjetivo etno, é de que acabe criando uma espécie tá me fugindo a palavra aqui, é como se fosse uma exótico, como se aquela diferença se convertesse em algo exótico, como fizeram os europeus conosco, quando fizeram com os africanos, né, como fizeram com os trobiandeses, populações exóticas, né, quando são dinâmicas socioculturais também construídas historicamente naqueles grupos. Agora, a importância que eu acho que eu tenho da gente pensar as diversidades, as diferenças, é porque o contexto ele é muito denunciador de como as relações de poder se dão naquele momento. Por exemplo, a tese da Laís Santos sobre os sentidos sobre a agricultura familiar e políticas públicas mostra um pouco disso, assim. A categoria agricultura familiar, se a gente quiser pegar alguns autores mais clássicos, é quase que identificam nela uma espécie de uma estrutura mesmo, assim, né? De você tem o que é a agricultura familiar, uma organização da produção e do trabalho numa determinada propriedade que envolve a família. Então, você meio que circunscreve ali, meio que um elemento estrutural mesmo, tá? A agricultura familiar como um modo de vida, de trabalho. Obviamente que quando a gente tem alterações socioculturais, econômicas e políticas, o que é que a gente está chamando de família? O que são as relações de poder, por exemplo, quando o movimento de mulheres agricultoras começam a redefinir os lugares de gênero, começam a questionar a estrutura hierárquica do lugar do chefe de família, quando a juventude rural começa a deixar o campo em busca de oportunidades na cidade, que ela não encontra no seu ambiente familiar, porque é um ambiente, às vezes, muito opressor, do ponto de vista do chefe de família, que distribui tarefas, que faz com que as jovens mulheres busquem um casamento para se livrar do seu opressor e cair nas mãos de outro opressor. Quer dizer, tem dinâmicas ali operando que vão, de alguma forma, alterar um pouco essa própria ideia do que é a agricultura familiar. Né? A professora Suzana trouxe o exemplo do feminismo. Então, o debate, por exemplo, da agroecologia, hoje ele é todo atravessado por um movimento feminista. Né? Teve uma máxima do movimento feminista que sem feminismo não há agroecologia, né? Dado o modo com que, historicamente, muitas mulheres têm se posicionado na forma como de produção de alimentos, né? De geração de alimentos saudáveis, da diversificação de produtos, por exemplo, nas áreas de quintal, na criação de pequenos animais. Então, você tem ali elementos que eu acho que essas diferenças são importantes, inclusive para serem fortalecidas do ponto de vista de políticas públicas, que consigam enxergar essas singularidades, né? Sem perder de vista, obviamente, o lugar estratégico que isso pode ter enquanto um conjunto. Né? E o que é que eu estou chamando de conjunto? É que, por exemplo, no Brasil, dada essa diversidade de atores sociais no campo, poceiros, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, assentamentos de reforma agrária,
era uma diversidade muito grande, digamos assim, cultural e política desses atores, que do ponto de vista de criar uma força política para contestar o Estado e cobrar do Estado políticas públicas, houve todo um debate, um movimento para tentar criar uma espécie de uma unidade. O que é que une todas essas categorias? O que é que poderia produzir uma unidade na diversidade? É sempre esse debate, né? Estrutura, superfície, particular, universal, particular, quer dizer, a gente é o tempo todo atravessado por esses elementos e que muitas vezes a gente se posiciona de modo dicotômico, quando na verdade pode ser apenas formas de observar, posições de observar as coisas, né? E aí a categoria agricultor familiar foi aquela, digamos assim, uma espécie de um consenso, não tão consensual, mas o que foi possível de pensar toda essa diversidade de atores sociais do campo nomeados de agricultores familiares. E isso, estrategicamente, é importante. Essa unidade, ela é importante porque ela cria uma força política. Gera políticas públicas, gera investimentos, gera visibilidade, né? Agora, por outro lado, os movimentos também vão se constituindo de modo a não perder as suas referências mais específicas, digamos assim. Então, é de fato é uma discussão. E que eu acho que o meu medo em relação a pensar uma psicologia rural é esse. É porque ela vai sair em desvantagem em relação ao urbano, já de cara. Porque, historicamente, o imaginário já desvaloriza o ambiente rural, né? E aí você tem o outro. O rural vira o outro do urbano, né? Se nós somos o outro do norte global, colonizado, né, lá do colonizador, o rural pode ser o outro do urbano. Tem um grupo de geografia nos Estados Unidos bem interessante que eles discutem o termo urban normativity. Eles pegam a discussão a partir da Judith Butler, da heteronormatividade, e como é que essas normatividades sociais, elas, por exemplo, constituem um espaço como o espaço urbano. Né? Então, é uma discussão que, de fato, a gente precisa ter uma preocupação, né? Acho que é importante. Muchas gracias. Sí. Sobre a rede, desculpa, eu coloquei aqui no chat o site da Rede Sí, Latino-Americana de Psicologia Rural, né, que tem mobilizado várias pessoas, né, de vários países, né, que tem contribuído num esforço bem importante de trazer. E é isso, a gente identifica várias vinculações com povos indígenas, com comunidades quilombolas, agricultores familiares, né, de várias regiões da América Latina, pensando também em temas muito variados. súper. Ahí Aquí- lo comparto, ahí lo ahí, comparto, ahí está ahí lo compartido, envío. sí. Y hay dos comentarios que quizás con eso cerramos. ¿Qué piensas tú, Verónica? Que uno es de Marco Villalta, que si es el mismo Marco, esta es la última vez que supe de él, era director del doctorado de psicología de la Universidad de Santiago, la USACH. Comenta que lo que pasa con lo que contaba Susana, entiendo yo, es algo que también pasa en Chile con el Mapudungún, y que él más bien reflexiona sobre cómo estamos dialogando sobre las diferencias, que también había una resistencia a la enseñanza del inglés en ese tipo de contextos. Y también otro comentario de Alejandra Villarroel, que es una académica de la facultad de nuestro equipo de psicología comunitaria, que también plantea sobre como lo importante y lo aportador que es recoger miradas desde los territorios y de las diversidades en regiones, que en un país como Chile, que es tremendamente centralista. Hay otros saludos y agradecimientos también de Jerónimo Israel Vega, y es lo que yo logro ver. ¿Tú ves más, Verónica, hay otro insumo más? Y quizás con eso Eh, cerramos. sí, yo creo que con eso ya estamos cerrando. Igual ya nos hemos pasado un poco de la hora porque creo que ha sido una discusión bastante interesante y tal vez nos podríamos quedar de largo, pero yo creo que tendremos más espacio para conversar y estar reunidos de igual manera los cuatro. Así que nada, les agradecemos mucho a Jadera, a Susana por estar presente y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Nada, esperemos que sigamos compartiendo más adelante otros espacios de aprendizaje de manera conjunta, ¿no? Que estén bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Obrigado, gracias, gracias. Yader. Chao. Muchísimas gracias, Bien. Susana. Chao, Chao. chao.
Chao a chao. todos. Gracias. Chao. Ótima Chao. semana. Tchau.